Hola, bienvenidos. Estamos en el último programa de este ciclo 2022, un ciclo corto, son 6 meses de programa de Poder Ciudadano TV aquí en BTV Uruguay. Un ciclo que en realidad, lo confieso, los que siguen el programa saben que lo he dicho más de una vez, arrancó con el entusiasmo de generar debates sobre una cantidad de cuestiones, veníamos de varios debates a raíz de la votación, sí a la LUC, no a la LUC, y pensé que podía haber algún cambio, sobre todo en los sectores políticos más importantes, Senado, diputados, gente de gobierno, a nivel de la Junta Departamental de Montevideo. Algunas cosas logramos, otros no vienen porque un senador no debate con un diputado, yo con ese legislador no, con este no, con esta no, y entonces se complica. A veces se dicen una cantidad de cosas en las redes y después a la hora de invitarlos a que digan esto acá y que puedan generar debates, no todos vienen. Algunos vinieron y vamos a comenzar a repasar algunos de esos mejores momentos. Por ejemplo, el del primer programa, el 2 de junio, cuando estuvieron el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, y el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala. Aquí una parte de ese programa. Se afirma que el PIT-CNT es el brazo sindical del Frente Amplio y que además la llegada de Fernando Pereira a la presidencia del Frente Amplio es una ratificación de eso. Se afirma que las cámaras empresariales son el brazo empresarial del gobierno. Entonces arranco con Marcelo Abdala. El PIT-CNT y el Frente Amplio se confunden, dicen muchos observadores políticos. Bueno, el doctor Sanguinetti ha dicho al revés, ha dicho de que el Frente Amplio es el brazo político del PIT-CNT. Sí, es una ironía que está haciendo en estos días. Bueno, yo en oportunidad justamente de comparecer a la conferencia internacional de la OIT hace 2 años, porque después quedó prácticamente suspendida por la pandemia, Miguel, yo te comento, nosotros nos reunimos prácticamente con todo el movimiento obrero de América Latina y nunca nadie en América Latina pudo exhibir un nivel de independencia de criterio, de capacidad de propuesta y también de movilización como el PIT-CNT bajo los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Es decir, el movimiento sindical es la unión libre y voluntaria de los trabajadores para la defensa de su interés de clase. Allí están todos los trabajadores con independencia de su orientación política, ideológica, filosófica, religiosa. Sí se mete en política, pero defiende la política de una clase, porque cuando tú hablas de trabajo y de salario te estás metiendo en política. No tiene partido, a diferencia de otras centrales en el mundo que antes de la elección recomiendan abiertamente a quién votar, el PIT-CNT no lo hace, y tiene independencia de criterio. ¿No pasó en el 2014 que hicieron un acto ustedes en septiembre de 2014? En defensa, justamente en defensa de los consejos de salario. Pero lo que quiero anotar yo, aparte de mi rol sindical, porque cuando uno es presidente tiene que representar a todas las fuerzas que componen el PIT-CNT, el otro asunto es no reconocer que los sectores políticos tienen una pertenencia de clase. Y que hay inclinaciones y propensiones que luego se reflejan ¿No le hicieron en la un homenaje a Tabaré ¿no? Vázquez ustedes también? Sí. Es más, yo dije en esa oportunidad que en el transcurrir de los años, no en el corto plazo, a Tabaré Vázquez se lo va a recordar con el mismo nivel de respeto con que nosotros hoy recordamos a don José Valle Ordóñez. ¿Y ustedes son la espalda empresarial del gobierno? Es decir, ¿son espalda con el gobierno? Mire, acabamos de la ronda puente, la primera, ¿no? Que tuvimos el buen acuerdo de que, dadas las circunstancias del país, había que ser cauteloso. Y rescato la posición del PIT-CNT como una posición madura en ese momento, ¿verdad? Esa ronda determinaba que la recuperación empezaba en enero de este año 22. El gobierno la corrió al 1 de julio del año pasado. Es decir, el acuerdo, como dice el PIT-CNT, los acuerdos están para respetarse y cumplirse, se cumplió a favor de los trabajadores. Ahora nos están llamando en esta novena ronda a adelantar lo que falta de IPC para el 1 de julio de este año. Porque ha habido caída del salario real. Sí, bueno, pero los acuerdos están para cumplirse. Entonces, estamos negociando con una ley que está sancionada por todos los organismos de la OIT. Sigue vigente el descuento obligatorio de la cuota sindical en las empresas. Estamos hablando de que el gobierno tiene la etiqueta de que actúa para los empresarios. Ahí le estoy marcando. ¿Ustedes se oponen a eso de que el descuento obligatorio? Bueno, pero por supuesto, porque ¿por qué no lo cobramos en la puerta? Digo, ¿dónde está el carácter de generar obligaciones de esta naturaleza? Pero yo digo, porque estamos terminando el programa, a mí lo que me preocupa es
¿cómo hacemos para salir adelante en este país sin construir confianza en las relaciones laborales? ¿No la hay? Y yo creo que en este momento nos está faltando mucha confianza. ¿Entre empresarios y sindicatos? Nos está faltando confianza para construir con madurez las cosas, porque estamos hablando, ni siquiera estamos aceptando que la OIT, que es un organismo que defiende a los trabajadores, falla contra el país y el PIT-CNT se opone a ese fallo. Entonces, digo, yo creo que tenemos que dar más pasos todavía, tenemos que ir a tratar de construir, como decía antes, esas relaciones laborales empáticas que vean la realidad tal cual es, que acá hay empresas grandes, que acá hay empresas chicas, que necesitamos capital humano mejor, que necesitamos producir más y mejor, porque, ¿sabe qué pasa, Noera? Nosotros somos los que estamos en la cancha hoy. Nos lo van a reclamar los uruguayos que vengan. Acá, si no damos mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de educación, el país no sale adelante. Sí, ahí hay otros temas para otro programa entero. Voy con un minuto final de cada uno, ¿les parece? El disparador fue la inserción internacional del país. Para nosotros es importante, digamos, diversificar la matriz productiva, no quedarnos solamente con exportación de materias primas, sino ir a procesos de más valor agregado, más industrialización y ser creativos con nuestra participación en la actual transformación tecnológica. Para nosotros esa base productiva renovada implica no solamente distribución del ingreso, sino distribución de la riqueza. Para eso fundamental la negociación colectiva. No compartimos, digamos, que se quiebre la columna vertebral de los consejos de salario, porque si el consejo de salario, como dicen ellos, no aumenta salario, pierde funcionalidad. Y bueno, las libertades sindicales, cuestionadas de alguna manera por la intervención del presidente de la Cámara de Industria, en un país que hay afiliación voluntaria, que tú para que te hagan el descuento sindical por planilla le haces una solicitud individual a la empresa. Si vamos a estar trabajando con esa cabeza, obviamente que estamos hablando de retroceder bastantes años en derechos democráticos conquistados. De todas maneras, bienvenida a la confrontación de ideas, siempre que se haga con respeto, bienvenido el diálogo, porque nunca renunciamos a priorizar el trabajo de calidad y a buscar todos los acuerdos que en esa materia sean posibles. Alfredo Antía. No, solo un detallecito. Si la cuota sindical la vamos a depositar en manos de una persona física, es decir, un trabajador que recibe, y ahí se dice por ahí que hay dirigentes sindicales que en sus cuentas personales tienen montañas de dinero, entonces normalicemos esto, por lo menos démosle personería jurídica. Yo soy hincha de la personería jurídica. Demos personería jurídica para las cosas el 90% de los sindicatos tienen personería jurídica. Sean más transparentes. Yo lo que digo es, y volviendo a lo que quería expresar antes, se habla de inserción internacional, se habla de competir con China, ¿verdad? Abdala decía, ¿cómo puede ser? Sí, es competir con el mundo, competir con China. Ahora, no es bajar aranceles para que nuestros productos ingresen mejor, porque si no ingresan los otros. ¿Qué es ese tema? Es hacer los deberes internos que le den al país soberanía y autonomía. Hoy el país está formado sobre la base de una carga impositiva gigantesca. Le duele al país todo lo que tiene que pagar porque lo hemos construido y no nos animamos a cambiar. El otro día el presidente de la educación pública decía, si no hay conciencia de la necesidad del cambio en la educación pública, entonces no habrá cambios en la educación pública. Y yo lo agrego, si no hay conciencia de que tenemos que cambiar las relaciones laborales porque estamos anclados en normas muy antiguas que no nos permiten crecer, que tenemos que flexibilizarnos, y esto no significa, señor presidente del PIT-CNT, precarizar nada, esto significa crecer en armonía y sobre la base de la confianza. Bien, sé que estarían dispuestos a hacer 3 horas más de debate. Sí, y lo que quiero es especialmente agradecerle a Alfredo Antía, a Marcelo Abdala y a Alfredo Antía. Marcelo Abdala, Alfredo Antía, Marcelo Abdala, Cámara de Industrias, PIT-CNT, en este recuerdo a uno de los bloques que lo tuvieron como protagonista en el comienzo de este ciclo. Breve pausa y seguimos repasando. Estamos repasando algunos de los mejores momentos del ciclo 2022 de Poder Ciudadano aquí en BTV.
Vieron que hay algunos temas que están arriba de la mesa a veces con mucha fuerza. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en la discusión de la LUC, los abogados de oficio haciendo denuncias de que había torturas en las comisarías, que se desapareció eso ahora, o lamentablemente sigue pasando o no era tan así? La reforma de la educación, la reforma de la enseñanza, un día sí y otro también arriba de la mesa. Bueno, ahora es Astesiano, dueño y señor de las noticias. Pero hubo un momento que la reforma educativa tenía fuerza. Y entonces generamos un debate entre dos consejeros de la ANEP, del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. El doctor Juan Gavito Sóboli, consejero de la ANEP, y la maestra, inspectora y magíster Daisy Iglesias, representante de los docentes en el CODICEN. Si están de acuerdo los invitados a este tema de esta comisión y de esas horas que, bueno, han sido consideradas por parte de los que promovieron esto como un abuso, tomando atribuciones que no estaban, falsificando documentos, en fin, hay un largo informe ayer para después meternos en la parte final, en los minutos que nos quedan, a ver el tema de las competencias y los docentes, a ver si los docentes son, definitiva, los que pueden llegar a que una reforma educativa funcione. Daisy. Sí, los docentes siempre son los que determinan que una reforma educativa se haga, pero no lo invento yo, no es una cuestión de los sindicatos uruguayos. En 1980 UNESCO estudia las reformas educativas y señala que gran parte de los problemas que presentaron para su implementación y para su desarrollo se debe a la falta de consulta e involucramiento de los docentes. Lo dice expresamente. 1980, estudio de las primeras reformas educativas, dice que gran parte de los obstáculos, y no estaba hablando de Uruguay, estaba hablando del contexto internacional, es no haber dado... Acá en plena dictadura no podían ni mencionarnos. No haber dado la palabra a tiempo a quienes en definitiva son los implicados en los procesos de reforma. Y algo muy similar... Pero son los únicos responsables porque hay gobiernos que dicen que la responsabilidad es política, es decir, que hay alguien que elige a sus gobernantes para que legislen a ese respecto. Yo no digo que no los escuchen, digo que no resuelven los docentes. No, yo lo que trato de decir no es que resuelvan los docentes, lo que estoy diciendo es cómo una comisión de expertos internacional estudió las fallas de las autoridades políticas. Que se escucha poco a los docentes. Que no se los escucha. No poco, sino que no se los escucha. Es más, hay un gran problema de las reformas educativas, que lo dice UNESCO en el 80 también, es crear un problema donde no lo había, o crear cuellos de botella. Une varias problemáticas, pero entre ellas una de las más importantes es esa. Y mire qué interesante lo que dicen. Dicen en ese estudio de expertos internacionales que se dan dos procesos simultáneos. Los gobernantes desconfían de los docentes y los docentes desconfían de los gobernantes. Pone un punto ahí y te llevo un minuto a la comisión investigadora de las horas docentes. La Comisión Investigadora de las Horas Docentes es un factor del Parlamento Nacional. Yo lo que señalo es que he leído un escrito jurídico que presentó uno de los implicados, que es el profesor Landoni, donde tiene una sólida fundamentación jurídica en uno de los apartados de por qué no compete manejar como se manejó desde la comisión parlamentaria esta investigación, y particularmente él señala los caracteres de la reserva. Personalmente, lo que voté en CODICEN en relación con algunos aspectos informativos que se consideraron es que a mí no me parecía oportuno que una administración desempolvara y reviera hacia atrás acciones de otras. ¿Y no había un problema allí, más allá de la competencia o no de un parlamento? Ya me lo contestas. No, en CODICEN digo. Pero digo, si no hubo un problema ahí también con las horas, si no hay un problema de abuso con las horas docentes. Bueno, eso es lo que debe demostrarse, ahora lo pasaron a la justicia, deben demostrarlo y deben contestar los aspectos de la parte de la defensa. ¿Gavito? Sí, son dos andariveles, ¿verdad? El de las responsabilidades políticas, que es el que está estudiando o terminó de estudiar el Parlamento, y el de las responsabilidades administrativas, que es lo que está estudiando la ANEP en un procedimiento sumarial que no ha concluido. Como resultado de ese procedimiento sumarial se tomarán medidas disciplinarias y eventualmente adherirá o no a una denuncia penal. Pero lo de las responsabilidades políticas creo que es importante y está bien que el Parlamento lo tome como propio. Yo
capaz que me animo ahora a dar una primicia en este programa, porque ayer, sin ir más lejos, estuvimos debatiendo la omisión en verter aportes al Banco de Previsión Social por un periodo entre 2010 y 2014 que implica hoy 2 millones de dólares de deuda con sus recargos, el equivalente a construir un liceo nuevo. ¿Es o no es una responsabilidad política? ¿No se volcó todo lo que se tenía que volcar? No se volcó ni todo, ni parte, ni a tiempo, y eso lo estamos heredando nosotros. Entonces, yo creo que está bien, yo no digo que uno actúe con un ánimo revisionista a ultranza y porque sí, pero creo que cuando hay errores o omisiones gruesos, esas responsabilidades tienen que aparecer. ¿Cómo se ejercen? No sé, si esas personas hoy estuvieran en sus cargos deberían ser cesados, pero como ya cesaron, sinceramente no lo sé cómo se hace, pero creo que el Parlamento como caja de resonancia hace bien en ocuparse. Luego, en relación a la supuesta falta de consulta, yo, como dije, quiero recordar o reiterar que esto se anunció en el año 20, que se establecieron 6 lineamientos estratégicos de transformación, que uno de ellos es la reforma curricular, que la reforma curricular no es lo único para hacer, ni es lo único que va a solucionar, pero tiene que ver con la pertinencia, tiene que ver con la motivación de los muchachos, quizás muchos de esos que se van del sistema porque no les importa la batalla de tal o el poema de cual, y en eso estamos. Y la primera etapa fue toda una etapa de consultas con sindicatos, con partidos, con organizaciones civiles, y se parte de un documento que después le pido a la Cámara que lo tome, que tiene un título muy sugestivo, que es el Marco Curricular Nacional. Ahí está. Y vean lo que dice acá. ¿Qué dice? Documento preliminar en proceso de elaboración y consulta. Preliminar en proceso de elaboración y consulta. Bueno, estamos en eso. Venimos con las dos últimas intervenciones, una de cada uno. En relación con el nivel de consulta, las asambleas técnico-docentes fueron consultadas ahora con un documento elaborado que tiene un conjunto de opciones tomadas, opciones pedagógicas, didácticas, por la autoridad correspondiente, sí, por la autoridad correspondiente, por mayorías, pero son opciones tomadas. Yo participé hasta nadie escapa, hasta diciembre del año pasado a nivel sindical jamás se me consultó a la organización que yo integraba, ni a la federación que integraba. ADEMO y Federación Uruguaya de Magisterio. No hubo ningún mecanismo de consulta a ese nivel. Respecto al documento y sus opciones, una de las opciones muy problemáticas, a mi modo de ver, es la opción por un currículum por competencias. Lo dice expresamente, dice que las lógicas disciplinares serán dejadas de lado por lo pertinente para el estudiante. Los currículum por competencia no lo discuto, yo vuelvo a decir, en Uruguay estamos en el medio de las discusiones que se están dando en el mundo. Y en el mundo los currículum exclusivamente por competencia son cuestionados por difusos, por vagos. Es más, si yo tuviera tiempo y leyera las competencias aquí y le leyera a ustedes lo que establece para el finalizar el ciclo de primaria y de media y de bachillerato, ustedes dirían, pero esto es una generalidad. Y sí, lo es. Por tanto, algunos seguimos diciendo que las lógicas disciplinares nos importan y que los contenidos y los conocimientos nos importan. Gabito. Bien, quiero decir que sí se convocó al PIT-CNT. Si el PIT-CNT a su interna no movilizó las consultas que tenía que consultar, es un problema. Igual llama la atención, ¿no? ADEMO Montevideo, Federación Uruguaya de Magisterio, no había recibido nunca una consulta. Pero quiero decir además que en esta materia siempre están abiertas las dos vías. Es decir, no hay que esperar siempre para actuar de manera reactiva. Si me preguntan, yo contesto, si no, no digo nada, porque cada vez que el sindicato ha querido tomar iniciativa, lo ha hecho libremente. Lo mismo en materia de asambleas técnico-docentes, que es el ámbito técnico, digamos, del colectivo, porque las asambleas tienen función consultiva, como se está haciendo en este caso, pero también facultad de iniciativa. Podían haberlo hecho porque este documento al que me referí entró al Parlamento, que es la caja de resonancia más grande, y se tomó estado público para todo aquel que lo considerara importante y quisiera referirse a él. Aterrizando en el tema de las competencias, una de las novedades importantes que trajo la Ley de Urgente Consideración 19.889
es que cambia la redacción del artículo 21 de la Ley de Educación General, cuando define lo que es la educación formal. Y ahí habla de competencias para toda la vida. Alguien podrá decir, bueno, es una expresión coloquial. No, pero los que están en el tema saben que los conceptos tienen, los términos reflejan conceptos bastante precisos. Yo creo que la gente focalizó demasiado el tema de la gobernanza y se olvidó de que esto estaba corriendo por otro andarivel. Yo creo que hay tiempo para recibir todos los aportes, todas las propuestas, todas las iniciativas, y de hecho las asambleas técnico-docentes han presentado documentos que para mí son más críticos que propositivos. Y bueno, y nos vamos a referir a ellos y capaz que mejoramos. Vinieron muy preparados, entonces 30 segundos finales, es lo que tengo, 30 segundos finales para algo que quieran agregar para terminar. Yo agregaría que en los programas la referencia a competencia no existe en la bibliografía un sentido único. Puede usarse en cualquier sentido el término. Y le diría que es extraño que se marque como egreso al finalizar el ciclo obligatorio que el estudiante debe tener capacidad de articular un discurso en el contexto en que está. No, señores, eso es en primer año de escuela, en segundo año de escuela, en tercer año de escuela. ¿Qué es lo que cambia esta macro mirada hacia las finalidades? Lo que lo cambia es cómo usted gradúa los conocimientos que debe tener en idioma español, que debe tener en gramática, que debe tener en ortografía, etcétera. Gabito. Para ser preciso y aprovechar bien el tiempo, página 41 del documento que ya cité. 2 grandes dominios de competencias, pensamiento y comunicación, competencia en comunicación, en pensamiento creativo, en pensamiento crítico, que es muy importante, pensamiento computacional y competencia metacognitiva. Y en lo intrapersonal, iniciativa y orientación a la acción, relacionamiento con los otros, ciudadanía global y digital. Creo que en esta materia, si todo estuviese hecho tan bien, no estaríamos hablando de esto. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No hacer nada? Nosotros estamos esperando que alguien nos diga, este no es el camino, pero el mejor es este otro. Este otro no ha aparecido por el momento. He notado un altísimo nivel de discusión a nivel del Consejo Directivo Central de la ANEP. Después, cuando esto se aterriza y cuando nosotros entrevistamos, con todo respeto, ¿no?, a los sindicatos y a los representantes de los docentes, por momentos el nivel es muy bajo en la discusión y en la mira. Se me terminó el tiempo, dígame. Yo le voy a dejar a usted análisis y propuestas sobre el marco curricular nacional entregado en el Codicen, alternativo al diseño por competencias exclusivamente, que es el que predomina. Esto fue entregado en sesión. Gracias, Daisy. Gracias, Juan. Muy bien. Confirmo y valoro mucho eso. Efectivamente lo hemos recibido y es el único aporte diferente de todo lo que hemos escuchado a nivel discursivo. Juan Gabito Sóboli, Daisy Iglesias, que accedieron amablemente a compartir aquel programa del que repasábamos una partecita. En instantes seguimos. Cierre del ciclo 2022 de Poder Ciudadano aquí en BTV. En uno de los programas que considero más destacados nos visitó el doctor John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Hablando con Graciela Gatti ahora en ese cargo. Una gran pérdida para el Poder Judicial. Sí, no tengo duda. Fue la primera jueza del crimen. Como jurista y como persona. Comparto. La primera jueza del crimen organizado, además con Jorge Díaz en su momento, ¿no? Como presidenta del gremio de magistrados, más de una vez me dijo que no estaban claras las reglas de ascenso en la carrera judicial. ¿Usted qué piensa de eso? En este momento están absolutamente claras. Hicimos una nueva acordada, nos reunimos, nos pusimos de acuerdo los 5, escuchamos a la Asociación de Magistrados y tomamos nuestra propia determinación. O sea que tenían razón. O sea, había distintos desfasajes porque, como de costumbre, hubo una ley entre medio que metió los concursos, que fue impugnada de inconstitucional por anteriores titulares de la Corte, que está todavía en trámite la inconstitucionalidad de esa ley, por la cual imponían el concurso y otra cantidad de modificaciones que están siendo impugnadas.
Y bueno, y había diversas normas, se reunieron todas en una, hay una acordada que si quiere se la mando, que están absolutamente claras. O sea que ahí eso, Eso lo hemos avanzado. prueba superada. Prueba superada. Se han hecho algunas objeciones por parte de la Asociación de Magistrados, que las estudiaremos en su momento a ver si tienen razón o no. Me faltó preguntarle cuando lo del caso Alejandro Recarey, la senadora Graciela Bianchi, que está ahora como vicepresidenta de la República, y además presidenta de la Asamblea General, escribana, abogada además, dijo, no se le debería permitir ascenso al juez Recarey. Primero que ella no decide los ascensos. Con todo el respeto que ella me merece, como profesional, como cargo que tiene, es una presión de ella. Nosotros, bueno, en este momento el único ascenso que le podría corresponder a Recarey, en el caso de que estuviera, jamás estuvo en la lista de ascensos, sería ministro del Tribunal de Apelaciones. Para el ministro del Tribunal de Apelaciones, ahí sí el Parlamento se... Ahí sí se vota en el Parlamento, ahí la veña se pide ahí. Se pide ahí. Y si el Parlamento no la da, que pasó en 2 oportunidades, que no las dio, que yo recuerde, de haber más capaz. No con puede Recarey, ascender. sino con otros magistrados. Con otros magistrados. No, Recarey jamás estuvo en la lista de ascenso. O sea, hasta el día de hoy no. O sea que no hay ningún acto, Ningún acto de administrativo nada, de la Corte que vaya... Ningún acto, en ningún momento. Y aparte la opinión de ella puede ser una opinión personal, respetable, como por el cargo, pero es una opinión. Los hombres públicos en este tipo de cargos estamos sometidos a críticas. A veces hay cosas peores que me dicen a mí. Si yo saliera a contestar, después de cámara se lo digo. Pero hablar de disparate, por ejemplo... Es un calificativo. O sea, yo considero que no. Si alguien considera que sí, puede hacer la sanción que quiera. Esta es la típica pregunta O sea, que... está todo dentro de la libertad de expresión. El día que se pase, cuando afecta al honor, o ya son penalizadas con acciones, ahí sí puede. Pero si no, no. Hay que bancársela. El Poder Judicial y otras áreas también, porque tantos años en esto, fue acusado, pero nunca públicamente, ni nunca formalmente, ni nunca legalmente, de nepotismo. Es decir, no, el Poder Judicial está lleno de los hijos de los jueces, de los hijos de los actuarios, de los hijos de los empleados. Es un nepotismo que están todos son familiares. Eso es absolutamente, en este momento, es una absoluta falacia contundente. Acá la gente entra por concurso. En este momento me puso ahí en el medio. Sí, hace años. Les digo, en este momento y hace años. Debe ser más o menos 10, 15 años que toda la gente entra por concurso, en todos los cargos. En la judicatura entran haciendo los cursos de juez y tienen que aprobarlos. Pero los demás cargos administrativos, actuarios, funcionarios, defensores, todos entran por concurso de oposición y mérito abierto. No hay nepotismo ninguno. Doctor, una pregunta que siempre está allí pendiente. Aquel juicio del 2010, 2011, 2012, que después terminó con el triunfo, cuando se igualó a los ministros del Poder Ejecutivo. No terminó. Justamente el artículo 1 no ahí terminó. está, porque eso le quería preguntar, ¿esta es una última oportunidad o sigue habiendo una oportunidad? Porque usted me dijo allí, bueno, estamos precisando esta plata para cumplir con la ley. Sí. No, ¿eso forma parte de ese mismo juicio? Exactamente. Porque usted me dijo 16 años, ahí me confundí, porque para mí esto venía del 2010, 2011, 2012, por ahí. Y bueno, no, viene de antes. La iguala, bueno, más o menos. Le cuento a la gente rapidito. Del gobierno de Mujica para acá. Que ahí se está, se 2010, le advirtió, 2011, 2012, 12 que años. se le advirtió que si modificaba ese artículo, le subía a nosotros y un montón de gente. Le cuento a la gente rápidamente. Sí. Se le sube el sueldo, se iguala el sueldo de los ministros, lo digo groseramente, de los ministros del Poder Ejecutivo, al sueldo de los senadores, de los legisladores, y entonces hice varios programas de Poder Ciudadano que algunos fueron hasta graciosos, porque dice, ojo, le decían que si ustedes igualan van atados los ministros de la Corte, y de ahí para abajo... Un montón de gente. Un montón de gente. Y eso lo ganaron desde el Poder Judicial. En algunos, ojo. Ahí está, ¿qué hay pasó? que distinguir varias A ver, varias por favor, situaciones. porque así... Hay que distinguir varias opciones. Por ejemplo, los jueces, no teníamos a qué juez recurrir, porque como éramos todos perjudicados, no teníamos juez. ¿Cómo se hace eso? Entonces al final se transó por la 10ª parte de lo que había, o sea, nos correspondía un 26 y nos dieron un 12 o un 14. Estoy hablando de memoria, ¿no? Para que no tuviera que ser el juez y parte.
Claro, no podía ser juez y parte. Pero primero tuvimos toda una serie, porque aparte cada ley que salía y se impugnaba inconstitucional por los restantes miembros del Poder Judicial que sí podían impugnar, era modificada cada vez que salía la inconstitucionalidad de esa norma. O sea, por ejemplo, no me acuerdo los números, pongo la ley 1, cuando le ganaban el juicio de inconstitucionalidad, agarraban y editaban otra ley y tenía que volver otra vez así. Y así estuvimos todo este tiempo. Los últimos periodos se trató de ajustar eso, pero con los ajustes que se hicieron, siguen los desajustes, digamos, que empeoraron algunas cosas, porque la gente que ganó el juicio en este momento gana el 26% y los que transamos por otra cosa ganamos un 12 o un 13% menos y así sucesivamente. ¿Y la retroactividad a los que ganaron se les pagó ya? Sí, a la gente sí, a los que ganaron el juicio sí. Pérez, Creo que a casi todos, no sé, son está 5.000 bien, funcionarios. Un montón de plata, ¿no? Se fue pagando, se fue quedando en varios lados, pero el desfasaje se sigue produciendo. ¿Lo de John se lo puso su mamá o su papá? Ah, no sé, nunca. ¿No preguntó nunca eso? No, por lo menos, el problema es que con Pérez no pega nada. No, Juan Pérez es no, mi papá se llamaba Juan Pérez. Le agradecemos especialmente no, estos por favor, minutos. agradecido soy Gracias. yo. Muchas gracias por la oportunidad. No, por favor. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, hijo de Juan Pérez. Me gustó cuando marcó el origen de donde venía, porque el presidente Tabaré Vázquez en su momento también, que fue muy notorio y muy claro de dónde venía, ¿no? Yo me crié en el barrio La Valleja, de Montevideo, ¿no? No sé si lamentablemente nos estamos alejando de esa posibilidad de que alguien de origen humilde llegara a la máxima magistratura de un país, no magistratura, la máxima figura de un país como un presidente, o usted en este caso a la máxima figura de la magistratura del Poder Judicial. Creo que nos estamos alejando, Yo creo lamentablemente. De ese país nos estamos alejando. Porque ya no hay incentivos como antes. Sí, y hay gente que se ha caído del sistema y sobre todo creando esa barrera cultural en los jóvenes, diciéndole, no puede llegar a ser presidente, no puede llegar a hacer a nada, van a terminar siempre en lo mismo, y eso no puede ser. La presencia del presidente de la Suprema Corte de Justicia marcó un momento muy importante de este ciclo 2022. Pausa, la última, y venimos con el bloque final de este repaso. En el ciclo de este año hubo un debate fuerte, polémico, duro, respetuoso, pero fuerte. Tiene que ver con la eutanasia, el proyecto del diputado Ope Paget. Repasamos parte de lo que fue aquel programa. Hay temas y delegaciones y delegaciones. Nosotros tenemos una lista de 21 delegaciones pendientes por venir, que ya le habíamos presentado. Se ha hecho caso omiso, pero de esas 21 tenemos prioridades. Como decía hoy el Ministerio, son delegaciones clave que tienen que expedirse sobre esto. Ahora sumamos esta responsabilidad a enfermería. Sin duda es que es importante ir por ahí y saber de los que tienen que actuar y de los que saben aprender también, para ver qué texto final se llega, porque hay en muchos artículos temas que quedan a libre albedrío, que no sabemos qué va a pasar en la reglamentación y realmente nos preocupa. Por ejemplo, así que... Bueno, tenemos, por ejemplo, cuando la persona no pueda firmar, lo va a hacer otra persona solicitando la eutanasia. ¿Quién sería? No. ¿Quién lo controla? Después también todo lo que tiene que ver con que cuando el médico actuante le da la información de los distintos tratamientos, incluidos cuidados paliativos, ¿en qué circunstancias? Porque en algunos lugares no están disponibles aún. Después, los testigos. Uno puede tener beneficio económico tras la muerte de esa persona y otro al menos no. Entonces, bueno, a ver, ordenemos eso, ¿no? Me parece que eso debería estar, antes de votar una ley, bastante estipulado. Sí. Iván, ¿cuántos temas? Yo creo que la ley, como decíamos al principio, ofrece todas las garantías para que la persona que quiera, en definitiva, tomar una decisión, iniciar el trámite, porque en realidad inicia de alguna manera con su solicitud, con su pedido, inicia un proceso que en definitiva tiene el aval, tiene que tener el aval del médico, de un primer médico, y tiene que tener después el aval de un segundo médico. En todo este proceso, además, está claro que está reconocida la objeción de conciencia.
para el médico y para todos los integrantes del equipo. O sea que cuando ella decía que le pueden mandar a un enfermero, también puede decir yo no. No es una decisión que se imponga, es una decisión que en definitiva se debe realizar con todas las garantías que están establecidas en la ley. Lamentablemente yo creo que cuando discutimos este tema muchas veces se trata de menoscabar, digamos, las propias garantías que están establecidas en el proyecto, que me parece que han sido ¿Por qué, por ejemplo, no se ha recibido a tantas delegaciones que piden ser recibidas? Bueno, es un proceso que, como bien decía Ope, viene de hace 2 años atrás. Bien, voy con Rodrigo. En estudios y Garantías no hay, ¿eh? Es decir, todas las instituciones, Colegio Médico, FEMI, Academia Nacional de Medicina, pidieron, lo que es de toda lógica y todos los televidentes lo van a entender, un comité de garantías previo. Acá no hay. ¿Y qué tiene que tener un comité de garantías previo? Quien realmente identifique si esa persona no está siendo coaccionada. Reitero, desde el punto de vista médico, hay una enorme cantidad de enfermedades de carácter mental, por ejemplo el tema de la depresión, que no va a ser identificada por médicos comunes, no de la especialidad psiquiatra. Eso va a llevar a que muchas depresiones lleven a pedir la muerte, y los médicos van a creer, sí, pide la muerte, está pidiendo la muerte, pero está involucrado en un cuadro depresivo que lo lleva a pedirla porque siente que su vida no vale nada y tiene que acabar. Es decir, yo cuando hablo de muertes evitables, hablo con convicción y con fundamento. Fui muy duro con el Frente Amplio cuando hablaba de muertes evitables en la pandemia, sí, que entendía que no correspondía. Ahora sí yo hablo que esta ley como está va a provocar muchas muertes evitables porque no se están dando la garantía. No hay un comité de garantías previo, no hay psiquiatra, no hay la familia. En la misma lógica del Frente Amplio. Yo estoy en la misma lógica con que se cuestionó el tema de las muertes evitables por parte del Frente Amplio. Iván, tú ingresás en la misma lógica. Lo hago antes. El Frente lo hizo después. Yo no estoy condenando. Digo, lo advierto. En mi función como legislador, representante de la ciudadanía, tengo que advertir sin ingenuidad lo que está en juego. Y yo advierto antes. ¿Y qué pido? Pido garantías. ¿Por qué no se pone a la familia, no se le da la posibilidad a la familia a que tenga participación en la decisión? ¿Por qué no hay un psiquiatra que todo el mundo lo pide para que realmente pueda identificar cuadros depresivos que puede llevar a la muerte? Tú al comienzo dijiste que la familia podía empujar a la persona. No, yo no dije eso. ¿Dijiste, sí? No hablaste de empujar. Empujar el entorno. A la eutanasia. Tengo que pasar a Ope Pajel. El entorno muchas veces va a empujar, Iván. Bueno, pero ¿cuál es el entorno familiar? Pero tú te contradecís entonces. Nos están pidiendo. Vas a ignorar que hay muchos que quieren que aportemos garantías o dispositivos así. O sea, personas que van a votar en contra de este proyecto de ley tengan las garantías que tengan. Pero es una ley que va a estar aprobada en el país. En cualquier caso, los señores nosotros también formamos parte del país, van a votar en contra del proyecto de ley. Acá no hay ni apuros ni apuretes. Acá lo que hay son chicanas. No, eso de ninguna manera. Chicanas que vienen postergando de ninguna manera, exitosamente de ninguna manera, de ninguna manera 2020, es una falta de respeto. Y primero pidieron que se postergara hasta que terminara la pandemia. No es así. Después pidieron que no se tratara hasta que se tratara el proyecto de cuidados paliativos. Después pidieron que se recibieran las delegaciones. Después vinieron más delegaciones. El Ministerio de Salud Pública no ha sido ningún tema técnico, que estamos discutiendo una cuestión filosófica, si le reconocemos a la gente en la libertad de decidir sobre su propia vida, o si le confiscamos esa libertad y le confiscamos la dignidad de decidir sobre su propia vida en nombre de creencias y convicciones que son legítimas, pero que no se pueden imponer. Mi convicción primera es la Constitución de la República y el mandato ciudadano, que el derecho a la vida debe protegerse. La República dice que el derecho a la vida es eso, un derecho, no un deber, como lo está sosteniendo vos. De ninguna manera. El deber de los demás vivir cuando está sufriendo. Vos querés imponerle el deber de vivir aunque sufra en el último instante. Nunca me habías escuchado decir eso, Ope. Lo que yo tengo el deber es de protegerlo. El deber de protegerlo, que es distinto. Es lo que está diciendo. Lo querés proteger de su propia libertad, una actitud, una libertad que en la enorme mayoría de los casos paternalismo autoritario. No existe. Vos te sustituís a la voluntad de la persona y le imponés que siga viviendo y que sufra hasta el final. Voy a calificar, no voy a calificar intenciones. Acá mi deber es proteger la vida y mi deber es advertir que esta ley como está
va a propiciar muchas muertes evitables y es lo que es mi función como legislador proteger. Bien, en Holanda la garantía son 2 médicos que actúan, lo mismo que tenemos acá. Y así van miles y miles de muertos por año. Se han estabilizado son 75.000 en un poco por ciento por año de todas las muertes que se producen en Holanda. Tengo acá el dato del país de Madrid, 75.000 muertes en 18 años, 17 millones de habitantes. Perdón, Silvana, por favor. Repetilo, por favor. No sé por qué el médico no tiene que ser un psiquiatra. No lo entendemos, es algo que hemos solicitado también explicación. Me indican que nos quedan menos de 4 minutos, si nos apuramos. Es como dice el diputado Pepe Pasquet, que están cuestionando algo o pidiendo que se agreguen cosas que tampoco ustedes lo votarían, no lo votarían de ninguna forma. Pero Miguel, es una ley que va a estar, si se llega a votar favorablemente, va a estar activa en nuestro país. ¿Cómo no vamos a querer incidir en que se apruebe con las mayores garantías? Pero digo, no la votarían de ninguna manera. ¿Estamos contrarios a la eutanasia o estamos por la vida? Iván. Yo creo que hay una definición clara de parte tanto de Rodrigo como de Silvana, en el sentido de que tienen una oposición a la eutanasia, es decir, tienen una oposición a consagrar ese derecho para aquellas personas que deben cumplir con estas condiciones que están establecidas en el proyecto de ley respecto a la enfermedad incurable e irreversible, respecto a una situación, a una enfermedad crónica y respecto a ese menoscabo de la calidad de vida, que me parece que es la cuestión fundamental a la hora de, en todo caso, habilitar una instancia que es un pedido, una solicitud, que va a ser evaluada por médicos. Rodrigo, cerramos con Rodrigo y con López. Como legislador, yo tengo el deber de defender y proteger la vida, que es el valor principal. Naturalmente, una ley, si tuvieran las mayorías para aprobarse, mi deber como legislador también es buscar las mayores garantías. Y en ese sentido, advierto en este proyecto una falta de garantías gravísima, que va a llevar, reitero, a muchas muertes evitables. ¿Por qué? Porque, reitero, y te lo va a decir cualquier médico especialista en identificar, sí o no, cuadros depresivos que son los que llevan a pedir la muerte. Es decir, se va a pedir la muerte muchas veces por cuadros depresivos no identificados por estos dos médicos. Entre otras cosas porque no seamos ingenuos. Estos dos médicos muchas veces van a ser identificados pro eutanasia. Hay médicos que están pro eutanasia. Hay muchos, lamentablemente, que están entusiasmados con la aprobación rápida de esta ley. Nosotros decimos que no para proteger la vida. Queremos el alivio para todos que hoy no lo tienen y, por supuesto, si nos permitieran, de ahí nuestro reproche, no se nos consultó sobre un proyecto unificado, se fue con el Frente Amplio. Me parece que nosotros como Partido Nacional, en mi caso, partidos de la coalición de gobierno, deberíamos haber sido consultados para incluso ver si, aunque se vote en contra, van a haber legisladores que van a votar a favor, pero para tener mejores condiciones que esta ley no la da. Este nunca fue un tema ni de coalición, ni de partidos, ni de sectores. Lo dijimos con toda claridad desde el primer día. Es un tema de conciencia individual de cada legislador. En el Partido Colorado y en mi sector ciudadano hay quienes votamos a favor y quienes votan en contra. Nunca se nos planteó que consultásemos ni a la coalición ni a los órganos de los partidos. Entonces es improcedente plantear el reclamo ahora, a esta etapa. Lo que pasa es que, claro, se ve que esto avanza, que van a estar los votos para aprobarlo en diputados y eso genera algunas reacciones. Pero esto nunca fue ni aceptamos que sea un tema de partido, de sector ni de coalición. Es un tema que tiene que ver con lo que cada uno conciba, que es la libertad de la persona en todas las circunstancias. Y las garantías que tiene el proyecto, que son esos dos médicos independientes entre sí que van a intervenir, son las mismas garantías que tienen legislaciones avanzadas como la holandesa, por ejemplo, que no es un país atrasado ni que desconozca la democracia y los derechos humanos, es un país líder en el mundo en ese terreno y con esos dos médicos funciona la ley holandesa y funciona muy bien. Entonces, el proyecto nuestro reconoce esas garantías, consagra esas garantías y le permite a quienes están sufriendo una salida a su sufrimiento. Hay veces que nos sentimos orgullosos, ¿no?, de cómo se dan algunos debates, de cómo se presentan algunas posiciones. Ese fue el caso de ese programa en el que se trató la eutanasia. Estamos llegando a fin de año y el proyecto sigue ahí, que se vota, que no se vota, veremos qué es lo que pasa. Les quería agradecer especialmente a ustedes, a las empresas que colaboraron con este ciclo, a la dirección del canal y a los compañeros que aquí hacen posible la emisión de Poder Ciudadano, que son unos cuantos detrás de cámaras que permiten que el programa pueda emitirse con la calidad que se emite, no por nosotros, sino por el trabajo técnico que ellos hacen. Gracias
y nos reencontramos seguramente en el ciclo 2023 de Poder Ciudadano aquí en BTV.